pero sobre todo un cujutepecano entrañable, o sea, desde las entrañas. Nos sentimos contentos de estar acá. Recibámonos, por favor, con un fuerte aplauso. Somos menos, aplaudamos más. Bienvenido, Sergio. Gracias. Con permiso. Démosle. Sí, está bien. Bueno, tengan muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio Flores. Soy nacido en Santa Clara, San Vicente, pero realmente mi niñez, mi juventud la desarrollé aquí en Cojutepec. Prácticamente pues soy cojutepecano, o sea, me puedo más la cultura de Cojute que de otro lugar. Y cuando estuve acá, escribí 6 novelas, retomando temas muy llenos de conflictos, o sea, porque nuestro país se ha caracterizado por el conflicto, o sea, desde que nos volvimos independientes supuestamente, hemos estado en una serie de choques sociales de gran envergadura, que todo el siglo pasado pues estuvo dominado por eso. Antes voy a hacer una introducción con esto que ven acá, porque cuando uno sale de su tierra, de su ombligo, lleva una cultura penetrada hasta en lo más profundo del tútano. O sea, yo me fui a Uruguay a mis 50 años con toda mi familia, porque hice la inversa que hacen nuestros hermanos hacia el norte. O sea, desesperado por la violencia, no por otra cosa. Porque cuando nos fuimos ustedes se acuerdan, hace 3 años estaba en el pico más horrible la violencia acá. Y bueno, ahora que vine pues me están comentando que todavía ese pico pues es una ambivalencia, o sea, todavía se siente. Cuando me fui, iba como se van los hermanos extraviados para el norte, porque digo extraviados porque es lamentable todo el proceso que sufren en el camino. Entonces, cuando llego a Uruguay me topo con una cultura diametralmente distinta a la nuestra, en la comida, en la manera de ver la vida. Es un país que nunca ha tenido guerra, es un país en el que nunca ha temblado, o sea, la gente ya con eso. Y yo le decía a Chico que cuando anduve con un abogado que me enseñó muchas cosas sobre la abogacía ya, nos metimos a una casa que está sin habitantes desde 1942, con todos los muebles adentro, todo, hasta la última cucharilla, hasta la última tacita de té, están en sus lugares. La polilla no se ha comido las maderas, porque allá preparan todo bien eso, el mármol y la madera, o sea, es una cuestión que tienen los uruguayos de hacer sus casas al estilo europeo, porque son una influencia europea que tiene ese país, que les digo que para ir a vivir es una buena opción, nada más que hay que empezar, como dice un poeta ya uruguayo, Cita Rosa, dice, crece desde el pie, o sea, quiere decir, crece desde el suelo para arriba, y en Uruguay se puede hacer eso. Lo que pasa es que estamos cegados con el sueño americano, y eso, les digo que nuestra experiencia como familia ha sido pero muy importante. Entonces, la primera impresión fue ese castillo Salvo, que fue el emblema que vimos la primera vez que llegamos, un gran edificio que adentro está construido en su mayoría de mármol, o sea, una cuestión, pero uno entra y se asombra con todo lo que hay ahí, que al estilo europeo todo. Y luego está este señor que yo creí que era Simón Bolívar, pero es el gran prócer uruguayo que liberó a la nación de la esclavitud, no de la esclavitud, sino que del sometimiento de los portugueses y los españoles. El gran José Gervasio Artigas, es una estatua que solo el caballo mide como 8 metros de altura, o sea, es una cuestión, es enorme, y está en el centro de la plaza central de Montevideo. Entonces, cuando vi que estaba topándome con estos elementos que yo les dije ahorita, José Gervasio Artigas, y les aseguro que a ustedes no les suena, o sea, a mí que soy de acá, eso me sonó, como dicen, a ruido, y ese maestro quién es, o sea, pero en Uruguay hay una enorme cultura, escuela,
estaciones, calles, avenidas, en todo el pueblo los pueblos de Uruguay que vayan, por muy pequeño que sea, hay la plaza central o hay una plaza que se llama José Artigas. Es una cuestión, el busto de él está en todas partes. Es una cuestión, y en los billetes, está generalizado. Entonces me impactó eso, porque dije, bueno, entonces, y con esta tradición de hacer de investigación, de estar en la cuestión de la literatura, empecé a investigar sobre Artigas. Aquel pues es un cerro que es uno de los más elevados, porque en Uruguay la altura más alta quizás que hay llega hasta la mitad del Chichotepec. De ahí alguien se puede parar en la calle y ver aquella llanura. Es una gran mesa Uruguay, porque así es el país, o sea, y está sobre el manto acuífero del Guaraní. La mitad del país está sobre ese manto acuífero. Por eso cualquiera puede hacer un hoyo de 3 metros y se le llena de agua. Es una cuestión que emana agua por todos lados. Es un país, así es, rico en todo. Miren, hay 3,5 millones de habitantes, es otra cosa, y es un poquito más pequeño que Centroamérica, y hay 12,5 millones de vacas. O sea, hay más vacas que gente, y eso es lo que exportan a China, porque el mejor socio comercial que tienen con la soja y la carne es China, y por eso pues a los chinos les hacen ahí una reverencia cuando llegan a hacer negocio. Entonces, esta es una estructura que está desde 1840. Como les digo, ese faro, esa casa y ese faro está en una ciudad que se llama Colonia del Sacramento. Es una ciudad colonial, pero de gran importancia histórica. Por cierto, reconocida por la OEA. Y allá está la Virgen del Verdún. Los uruguayos son escépticos. Miren, no celebran la Semana Santa. Yo me sentía pero re mal, porque enfrente de mi casa pasaba, pues cuando vivía ahí por ahí, el Santo Entierro, pasaban las procesiones más importantes, hacían alfombra. Allá nadie hace alfombra, toda la gente está en la playa. Pues son bien escépticos, porque dicen que son un país laico, y la Constitución así dice. No se puede hablar de la Biblia en las escuelas porque es eminentemente prohibido. Así les digo, y es una cuestión que así se ha creado ese pueblo. Y eso chocó conmigo, porque yo estoy acostumbrado a decir que Dios te guarde, que Dios te bendiga, hay que pedirle a Dios, y allá dicen ellos, qué suerte la que tenemos. Qué suerte la que tenemos. Es una palabra, mire, la palabra suerte a mí me resonaba como una piedrita así en un cumbo vacío, que dice, qué feo se escucha. O sea, ¿por qué no mejor tener una presencia de Dios? Aunque yo realmente no soy católico devoto, pero no les estoy diciendo que me arrastro tras una procesión, ni que voy a misa, pero mi cultura así es. Soy salvadoreño, o sea, y eso ya está penetrado en mí, como penetrado en ustedes. Les aseguro que ustedes se van de aquí de una Semana Santa sin pasarla aquí, la extrañan, aunque no vayan a misa, pero es porque está en nosotros. Entonces, eso nos pasó a esta familia que nos fuimos. Entonces, la Virgen del Verdún, que está en otro cerro, parecido a la elevación esa, que por cierto nosotros subimos a ese cerro Pan de Azúcar, hay una reserva natural bien bella. Esta Virgen tiene muchos, no muchos, sino que tiene un grupo de feligreses que la llevan, hacen peregrinajes sobre la calle Pedregosa, se van a pie, realizan a veces hincados o penitencias así, descalzos. Entonces me choqué con estos elementos, y como venía de esta saga de escribir novelas, pasame la otra lámina. Estos son los libros que pueden encontrarlos en Amazon. Escribí primero La Cofradía del Anillo, que, miren, es una novela que desnuda el proceso de formación y desarrollo de los escuadrones de la muerte. Es la primera y única novela que hay sobre los escuadrones de la muerte, señalando hasta los responsables que dirigieron
a estos grupos de criminales. Y esta novela, en este momento, y es una cosa, pues ahora sí me dijeron que puedo decirlo, está en una mesa de discusión en Netflix. Lo que pasa que me dice el productor allá, que está en Nueva York, está en un montón de papeles que están esperando que pase el turno para que le den una calificación. Y hay como se dice en valoraciones de que pase la situación y se puede hacer un trabajo de producción fílmico de esta novela. De ahí escribí las otras que tienen también referencia de nuestra realidad nacional y que quieras o no me han dado muchas satisfacciones. Lo digo por el movimiento que tienen en la venta que está en Amazon. En Amazon aquí en El Salvador no la pueden comprar por que se la manden así en físico, pero pueden comprar el libro en Kindle, o sea, para leerlo en algún aparato, ahí en una computadora o una tablet. O sea, se puede sacar. Entonces, como había tenido esta experiencia de investigación y me encantó el sistema que inventé para crear, no inventé, sino que a veces son como dicen, retazos de otras cosas que uno aprende a mejorarlos a su estilo para crear un ambiente que ayude pues a la formación de una propuesta literaria. Tenía ese acervo y me topo con los elementos en Uruguay y me dije a mí mismo, aquí hay una cantera inagotable, tengo que hacer un trabajo, debo hacer un trabajo acerca de lo que veo acá, pero necesito crear una vinculación de la realidad de donde yo vengo, de esa realidad que me golpeó, que me sacó corriendo de ella, porque uno no olvida el país, a pesar de que como le digo aquí a mi amigo Chico, uno viene a encontrarse con este desorden social que no sabemos en qué momento lo vamos a lograr superar, porque hay un desorden político, hay un desorden social, hay una amenaza latente del crimen organizado, pero uno no se quiere ir de acá cuando ya se siente aquí de nuevo, que ya está aquí en el ambiente tan fuerte, que es una cuestión tan fuerte. Por eso yo ahora comprendo a los salvadoreños que están en otros lados, en cualquier lado donde estén, y al día que a algunos de ustedes les toque hacer lo mismo, de irse, van a sentir eso. Es una cuestión muy fuerte que se siente de la necesidad de volver. Entonces, partiendo de esto, me di cuenta que había unos elementos interesantes, pasarlo en Uruguay. Los uruguayos son pero muy creyentes y fervorosos protectores de su arte en todas las latitudes. Es increíble cómo protegen a sus pintores, a sus escritores. Bueno, si de allí salió un libro que todos hemos leído, creo, Las venas abiertas de América Latina, del gran Galeano, ahí está el gran poeta Benedetti, o sea, son de allí. Entonces una de las partes que me sorprendió son sus museos. Miren, en Montevideo hay más de 200 museos. Hay museos hasta de tecnología avanzada, o sea, ellos hacen un museo de algo que la gente disfrute, y no vayan a creer que los museos pasan solos, que pasa aquella soledad. No, es una afluencia de gente. En la ciudad donde estamos, que es una ciudad turística, a pesar de que hay mucho lugar donde entretenerse con la música, con la bebida, pero hay un teatro que se llama Teatro del Sur. Es pequeño, pero miren que la gente asiste en cantidades grandes a disfrutar teatro. Entonces, estas tres pinturas son de un pintor que se llama Juan Manuel Blanes, que le llaman el pintor de la patria. Sí, ese título lo tiene ganado porque pintó a la patria. Pero este cuadro que está ahí de esta señora, es un cuadro que ha generado a través de la historia una serie de controversias en las que se han escrito muchos libros, o sea, la historia de la mujer, porque esta mujer, que se llama Carlota,
tuvo 4 amantes y a 4 maridos, y los 4 maridos se murieron debido a que fue calificada como una mujer come hombres. La cuestión está que hasta el pintor Juan Manuel Blanes cayó arrodillado a sus encantos. O sea, es una cuestión increíble la historia de Carlota, y ustedes pueden buscarla en Wikipedia, Carlota Ferreira. Entonces, encontré estos elementos y empecé a indagar y empecé a leer. Cuando nosotros llegamos a Uruguay hubo una situación interesante, porque en la casa donde nos alojaron al tercer día de haber llegado fue en la casa de un historiador que tenía un cuarto, que lo tiene todavía, cundido de libros. Y los uruguayos, como tienen la cultura de la lectura penetrada, miren que es increíble, ahí la gente lee, pero lee de manera masiva. Gracias. Encontré referencias de esta señora, encontré libros sobre historia de Uruguay, conocí a Gervasio Artiga, conocí como el proceso histórico del Uruguay y algunos elementos interesantes que han sucedido en el Uruguay. Entonces me di cuenta que hay escritores que son de culto allá y que nadie conoce en Latinoamérica. Entonces dije, aquí hay material, pero necesito hacer algo para que haya una relación lógica. Pasa la otra lámina. Una de las cosas que pasó en el Uruguay es que, y esto sí me sorprendió, porque este es el barco, el Graf Spee alemán, que estaba a pocos kilómetros de la costa uruguaya y venía huyendo de unos buques británicos, 2 que lo venían siguiendo, y frente a las playas de Uruguay los británicos lo bombardearon hasta de hacerlo pedazos y lo hundieron. Entonces no lo hundieron, el capitán, al verse que ya no podía maniobrar el barco, se fue hasta el puerto de Montevideo y bajó al montón de cadáveres, y hay fotos donde se ven que van bajando del barco el montón de cadáveres y todo. Entonces el capitán se fue hasta, lo alejó el barco de la costa, porque en Uruguay eso tienen que, como son de aperturas, tienen un sistema democrático muy fuerte, dejaron que los heridos fueran atendidos, pues, y todo. Pero el capitán alejó el barco después de bajar a los heridos y lo hizo explotar. Lo hizo explotar y se hundió el barco. Y él pues lo salvaron, pero cuando estaba en el hospital dicen que Hitler le ordenó que se suicidara, y se suicidó. Estando en el hospital se pegó un tiro. Pero el barco hundido, hace 5 años le sacaron el águila nazi, y ahí está el que lo sacó, y se hizo una gran controversia en Uruguay. Y cuando nosotros llegamos, estaba la gran controversia del águila nazi, y hasta que decían que como era un símbolo de muerte de los nazis, que no sé qué, pero había un grupo, porque allí Uruguay fue refugio de los nazis, o sea, fue uno de los refugios nazis. Entonces, varios países de Sudamérica. no, es que entonces hay una historia, pero tremenda. Es más, los del Mossad allí tienen una sede, la agencia de inteligencia israelí, o sea, porque se quedaron buscando más nazis, o sea, entonces estos cazadores de recompensa sacan el águila y se la querían apropiar, entonces el gobierno se las quitó. No, esta va a quedar aquí almacenado ahí, porque esta es una cosa que no les pertenece, porque este es un símbolo diabólico que mejor hay que irlo a fundir. Se hizo una controversia legal y lo sometieron a juicio. Hasta hace un mes le devolvieron el águila al señor ese. Dijeron, devuélvansela, que la vendan, y que con el dinero que recojan, pues que se paguen el esfuerzo que hicieron por sacar el águila del mar. Entonces investigué sobre los nazis, cómo fue el proceso de los nazis. Miren que hay unas historias, pero bueno, hubo un nazi que lo llegaron a los del Mossad, vivía enfrente a la playa, llegaron, hay un libro que se ha escrito sobre eso, y lo mataron a martillazos. Otro
que construyó una casa, y el abogado este que les digo, dice, te voy a llevar la casa donde estuvo el nazi. Y es una casa pero alejada de todo, allí en Atlántida. Dice, vamos a la casa del nazi. Y que estacionamos así enfrente, y a la redonda solo se ve esa planicie que yo les digo, y la última casa se ve como a unos 9 kilómetros allá, pero que la hizo esa casa hasta con un sótano. Es más, la señora donde trabaja mi esposa dice que ella se hizo unos rellenos con un nazi que fue un torturador pero tremendo en Auschwitz-Birkenau, allí en los campos de concentración. Era odontólogo. Era odontólogo, pero se había cubierto. Y la casa la había preparado hasta con un búnker abajo, cuando llegaron. Esas cosas tan especiales me fui a encontrar a Uruguay. Pero yo llevaba un armamento para hacerle mezcla, decía, pero yo necesito crear esta historia perversa, porque pues sí, se fueron a esconder los criminales, con la historia perversa de la organización criminal que hay en mi país. Dale otro. Antes de eso, antes de llegar a eso, estas tomas las voy a hacer rápida, son de una ciudad que se llama Piriápolis debido a este hombre. Miren ese hombre que está ahí. Él se llama Francisco Piria. Era un hombre que de la nada se hizo millonario, pero tan millonario que ese castillo que está en medio es la casa de él. Él vivía como un rey allí, a principios del siglo pasado. Y con toda la riqueza que tenía, compró el Cerro Pan de Azúcar, que es el que yo les dije que donde subimos. Desde el Cerro Pan de Azúcar compró como 4.000 acres, parece, hasta el mar, y construyó una portentosa ciudad turística. Hizo aquel enorme ¿cómo se llama? Hotel, que es casino, y puso un montón de monumentos. Entre esto, esa iglesia que está allí, que está en abandono, la iglesia de Piria, porque la iglesia no se la quiso admitir, porque dijo que tenía símbolos heréticos, masónicos. No se la quiso admitir. Él era masón. O sea, él era masón. Y este toro misterioso que está, es una estatua que está ahí. Pero este hombre dicen que hizo su riqueza y logró convertir oro porque él era alquimista. Estoy hablando y quiero que con esto que les estoy contando, que es una historia que les estoy contando de mi aventura y todo eso, está relacionada en este libro, pero de una manera más aventuresca. Lo van a encontrar acá y se van verdaderamente a divertir y a construir una opinión acerca de la experiencia de un salvadoreño en Uruguay, haciendo una mezcla de las situaciones. Ya van a ver a qué me refiero. Entonces, Piria construye esa gran ciudad que si ustedes van un día a Piriápolis, por eso se llama Piriápolis la ciudad, por Piria. Fíjense que a la par de ese hotel que nosotros hemos ido, está una enorme cabeza, pero enorme cabeza del hombre viendo hacia el mar así, porque está enfrente, cabal ahí, está el mar. Hay un hermoso, pero miren, nosotros lo hemos recorrido, muelle lleno de barcos, de todo, solo de lujo, aquella cuestión, unos hoteles 5 estrellas. Es una cuestión, el hombre pensó la ciudad en el turismo. O sea, por eso en Uruguay se le tiene mucha aprecio a Piria por eso. Entonces, pasar. Esta es una de las caricaturas, de las muchas caricaturas que se han hecho de Piria, que es el mismo señor que ya le mostré, porque decían que él del plomo hacía oro. ¿Y de dónde sacó tanta la riqueza este hombre? Porque dicen que empezó su gran cuestión de hacerse rico a los 16 años. Empezó comprando propiedades y la revendía. Dicen que se ponía tal cual un vendedor callejero, hacía ofertas. Dicen que él introdujo la oferta inteligente en Montevideo
y hasta muchos le han copiado hoy en día para hacer negocio y dicen, este es el negocio estilo Piria. O sea, porque el hombre tenía un malabarismo para llamar a los compradores, y fundó 3 pueblos, fundó la gran ciudad de Piriápolis, vivía en un castillo, como les digo. El hombre verdaderamente era el magnate de Uruguay. Pero para construirla hizo lo que hicieron los egipcios. A los que construían la ciudad de Piriápolis, a los que construían la ciudad turística, a los obreros, a cada uno le asignó un lote y le construyó una casa para que vivieran con su familia. Tuvo problemas, que hubo levantamientos también de gente que estuvo en contra de él, pero siempre lo solucionaba con dinero. Pues, es lo que más tenía. Y todos iban, muchas gracias, ya resolvimos. Y él salía, dicen, porque él le gustaba una crianza bien extraña, le gustaba criar burros. Y él salía a veces en sus burros. O sea, y todo un personaje. No, y se reunía con la gente pudiente, o sea, y los más pudientes de los pudientes le llegaban a ser el bendito. No, es que estoy hablando de un hombre que tenía suficiente poder en la política, escritor, mentor. Una recomendación de Piria es como la recomendación de la jerarquía máxima, porque él no es que tenía como les digo, una cuestión perversa como la hicieron los oligarcas de nuestro país, porque era un oligarca, sino que porque estos expoliaron la riqueza. Imaginen, ¿qué es lo que hicieron los oligarcas de El Salvador? Robar las tierras de los campesinos para sembrar más y más café, volviéndolos colonos. Y el nombre colono todavía lo tenemos. Eso que nosotros decimos el mozo. Por ejemplo, ¿y qué vas a hacer? Allí voy a contratar 2 mozos para que me hagan esto. Y uno sabe lo que quiere decir, 2 obreros, pues a los que les voy a pagar $5 el día. Eso quiere decir mozo. Pero eso viene desde el oligarca que nos mantuvo en la situación. Entonces, esta situación me ayudó, es más, esta cuestión de la alquimia, cómo los datos se transforman en oro, es porque imagínense las criptomonedas en qué se han convertido, en eso, en oro. O sea, ¿y quién ve eso? O sea, es bien extraño, ¿va? O sea, que algo digital, que solo está en la imaginación nuestra, tenga un valor tan importante ahora. Y eso que está invadiendo todo el mundo, porque en Uruguay, así como en toda Latinoamérica, la cuestión de las criptomonedas va en avanzada. Entonces es otro tipo de alquimia la que se está haciendo, si lo vemos desde el punto de vista de la alquimia. No me voy a meter al tema de la alquimia, porque aquí lo van a encontrar. Si lo leen, pasarlo, ahí está. Entonces dije yo, ¿cómo construyo una situación en la que la situación de la oscuridad se junte? Y claro, como yo hice un libro que habla sobre el fenómeno del crimen organizado, de las pandillas. En varios de mis libros abordo eso, porque lo estudié, lo investigué, trabajé, estuve 10 años en la Fiscalía General y estuve en una unidad, pero de lo más tremendo, o sea, unidad de delitos de ejecución compleja y de crimen organizado. Y estuvimos en cosas bien tremendas del crimen organizado. Entonces, ¿cómo hacer un cruce? Y los pongo porque se genera una necesidad en un grupo organizado del crimen organizado salvadoreño en ir a Piriápolis y llevar las condiciones que tenemos en El Salvador a Piriápolis. Qué desorden. En una ciudad donde ni los perros lo muerden a uno. Les digo porque yo, pues sí, hemos andado ahí a las 10 de la noche, va, y galán, y uno se siente, uno puede dormir ahí en un gramal y nadie te va a despertar. Si es posible, te van a decir, yo tiene donde dormir, si quiere lo llevo a mi casa. Porque la gente de Uruguay así es. Miren que nosotros, cuando llegamos con aquella miedo de que los muchachos se nos fueran tarde, que venía a las 9, no te vayas a tardar mucho, y allá
muchachos andan a las 3 de la madrugada caminando, haciéndose bromas en la calle, como que si fueran las 12 del día. Es una cuestión, pero allá cuando les hablamos de las pandillas, ¿y eso qué es? Y entonces, cuando dije, no, voy a juntar a estos dos males, y voy a hacer un razonamiento para que entiendan estos uruguayos lo que es verdaderamente vivir en violencia, porque ellos se quejan allá de la rapiña, que es un tipo de delincuencia de los que llegan a asaltar a mano armada, digamos a un almacén, llegan y le ponen ahí la pistola, eso le llaman rapiña ya. Entonces no, dije, voy a llevarlos, y voy a llevarlos tal como son, tal como los conocí. Es más, los reestudié más. Dije, no, y voy a ponerle las palabras que dicen, y les voy a tratar de que los uruguayos entiendan cómo es esa jerga, cómo viven, cómo es el verdadero crimen organizado. Y miren, cuando salió esta novela en Uruguay, es un boom. Wow, es tremendo. O sea, porque los hice que llegaran, que vieran, que opinaran. Claro, es una ficción, pero allá hay el problema que hay, es que hay un crimen organizado que está en Brasil que ya está filtrando a Uruguay, y es el que ha preparado más a esta gente rapiñera que antes solo llegaban a robar y ahora se atreven ya a matar. Ya como una estructura. No, ya. Entonces, es una cuestión interesante. Pasarla, vamos a ver si. Ya. Entonces, ¿de qué? No les voy a decir qué plantea la novela, porque esto no se hace en las presentaciones de novela, porque entonces sería un spoiler, no es eso. Pero les digo, este castillo que está acá es la casa de Pilia, para que vayan a entender, hoy sí ya me van a entender por qué está y acá hasta tienen elementos de valoración de fotografía, entonces esta es la historia del robo de un cuadro, así empieza todo. La cuestión es que llega un momento en que se cruzan las situaciones y el crimen organizado decide mandar a un buen grupo a Uruguay por algo que quieren obtener en Pirápolis. Entonces, miren, por cómo me han calificado la trama, gente de Uruguay que es muy buena. La literatura de Uruguay es como le llaman, es una literatura así, la narrativa, perdón, de los relatos, cuentos, es ¿cómo se le llama es hablar del campo, de las flores, de, ¿cómo se llama?, de las aventuras que pasó un campesino mientras iba por su caballo. Sí, sí, tradicional, folclórico y costumbrista. Es de las costumbres, de cómo el arroyo canta. Entonces yo cuando les digo, que presento este libro allá, miren, nuestra literatura, por lo general, la literatura mesoamericana, estoy hablando de México y Centroamérica, está pringueadita con sangre, siempre, porque esa ha sido lamentablemente nuestra historia. Todos los cuadros nuestros están pintados, tienen sus chispitas de sangre. Esta lleva sangre, les digo yo. Y claro, algunas señoras que me han leído, cuando llegué a la parte de esa me dice, paraba y respiraba, porque son muy emotivos, como no están acostumbrados a ver la violencia, a ver la sangre, a ver los descuartizamientos. Entonces dice, a mí me pareció eso espantoso, y eso verdaderamente sucede en tu país, que los dejen en maletas en la calle, que los entierren en fosas clandestinas. Que haya gente así. Sí. No. Y una señora también dice, no puede ser posible. Que seres humanos vivan entre personas así. O sea, cuando uno ya está allá,
entonces ve el nivel de situación en la que está nuestra gente. Por eso es que alguien me puede decir, pero vos estás hablando de la violencia y queriendo... ¿Y de qué crees que puedo hablar? O sea, ¿cuál es la herencia que tenemos? Si yo me hace recordar un poco lo que uno entiende o intenta entender, bueno, en las pláticas que hemos tenido con Sergio desde que nos conocimos, tuvimos la oportunidad de meternos más a la literatura, pero desde otro punto de vista. Y, por ejemplo, al estudiar la profundidad de Salarrué, y aquí que en diferentes ocasiones o de diferentes maneras se han presentado los cuentos de Salarrué, casi nadie los entiende. Nosotros como trabajadores del solar, a Jenny y a mí nos invitaron en una ocasión de una escuela de acá de Cojute, la San Sebastián, para que fuéramos jurados de un concurso pequeño que habían hecho de teatro los chicos, que era de cuarto, no quiero ver, sexto, séptimo, octavo y noveno. Eran los 4 grados que participaban, y para nosotros contentísimos, porque no sabíamos que existía eso en una escuela de Cojute. Y vamos, y lo que más me sorprendió que niños de 4º grado estaban representando la literatura de Salarrué, que yo no sé cuál es el parecer de los profesores, porque también yo entiendo de que, como bien decís, nuestra vida, no solo nuestra literatura, nuestra vida está manchada de sangre, ¿verdad? Y no lo digo solo porque el parto es violento como tal, ¿verdad?, sino porque de verdad nuestra sociedad, pues si nosotros no, si no lo hacemos, los medios de comunicación nos obligan a chapalear en la sangre del hermano. Y porque así es la forma de vender acá, visceral. Entonces, y cómo los niños de 4º grado se reían, bueno, los que actuaban, porque imagínense cuánto tenemos, unos 10, 11 años más o menos, de 4º grado. Y los niños se reían hablando de la petaca. Un cuento de una violación de una niña que tiene malformación en su espalda y que es un estorbo en su familia, y eso no debería, no sé, no es que no debería, voy a meter un poco la moral, pero deberíamos que nuestros niños de 10 a 11 años se rieran con una violación de una niña minusválida o con deficiencias. Ya nos echamos para atrás y nos ponemos a pensar, y de verdad, porque, o sea, estudiémoslo de otra forma, ¿verdad? Porque tampoco con esto quiero decir que, escondan a Salarrué, entiérrenlo y hagan el rezo, en el lugar donde lo enterraron. No se trata de eso, sino de poder relacionarnos con nuestra sociedad a partir de la literatura. Y eso es algo que vos lo estás retomando, no sé con cuánto tiempo, serán como aproximadamente unos 100 años después de Salarrué, más o menos, ¿va?, que este brother andaba trabajando así, en los años 20, 30, bueno, incluso fue funcionario en los tiempos de Martínez. Pero él, desde la literatura, nos estaba hablando de nuestra sociedad. La gente dice, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué se hablaban los indios! Dice, entonces, no hay una verdadera valoración, porque fue un estudio antropológico, y lo mismo nos estás planteando vos al respecto del estudio antropológico de cómo hablan nuestros delincuentes, ¿verdad? Entonces, esto me revive esta experiencia literaria de Salarrué, y claro, pues que es una base de nosotros. Esto también me encanta mucho, porque esto nos demuestra que existe una cultura literaria, o sea que Sergio no nace por generación espontánea, viene y pues aparte de que es marcado por su sociedad, la misma sociedad le ha provisto estos parámetros literarios, ¿no? Sí, fíjense bien lo que dice Juan con respecto o sea, cuando uno crea literatura, uno va a crear una propuesta artística, porque la literatura, así como hacer una pintura, hacer una escultura, es arte. O sea, la cuestión está en cómo hacer una expresión literaria que se mantenga entretenida y que salga de lo lineal. Todos los que estamos acá tenemos una experiencia que a veces no hemos podido escribir o no hemos tenido el ánimo de hacerlo por diversas situaciones, pero todos podríamos expresar artísticamente nuestra experiencia. Por eso si vamos a poner a hablar a un ingeniero, pues este ingeniero va a hablar como un ingeniero, sí, va, la medida, que el diámetro, y hasta va a decir un tecnicismo ahí, algo raro.
Entonces, en el caso de los mareros, por ejemplo, imagínense los uruguayos que han visto que han leído esta novela, que lean esto. Hey perro, esos cerotes narcos no han dejado de joderme por ese cuadro. Me han dado 24 horas para mandárselo. Pónganle mente, no me gustaría encender un desvergue con esos hijos de puta. Además tienen negocios con el barrio y los otros homies se les puede cagar el palo. Y bueno, y ahí a cada palabra de esta le voy poniendo el significado. Fíjense cómo se oye ya con el significado. Hey perro, esos cerotes, sujetos, narcos, no han dejado de joderme por ese cuadro. Me han dado 24 horas para mandárselo. Pónganle mente, no me gustaría encender un desvergue, quilombo, porque allá desvergue en Uruguay es quilombo. Con esos hijos de puta, además tienen negocios con el barrio. Y los otros homies les podemos cagar, arruinar el palo, sus intereses, con sus business, negocios. Así es que de guindalo, bájenlo. O sea, entonces cuando los uruguayos, pero ¿cómo hablan eso? O sea, tienen su propio diccionario así. No vayan a creer que esto me ha sucedido una vez. Y hay gente que me ha hablado largo y tendida la plática, ¿va? Para sacarme más datos. He visto en YouTube unas cosas bien horribles de eso. Salen unos sujetos llenos de tatuajes en el rostro. Y entonces, la situación de allá, como viven en una burbuja, se preocupan por cosas más pueriles. Entonces, crear el vínculo, imagínense, de esta herencia de Piria, que bien, tienen esa referencia del hombre que hizo millones y que la ciudad que construyó, de un pueblo pacífico que nunca ha tenido guerra, a nuestro pueblo. Y claro, estoy haciendo otro libro, quiero ver si rescato lo que verdaderamente somos, porque lamentablemente nos convertimos en esto por todo el proceso de degeneración que tuvimos desde inicio del siglo pasado. Es necesario también hablar de que existe un pueblo amante de la paz y que somos un pueblo que aunque tiene cambios bruscos, porque El Salvador es una cuestión que si ustedes lo observan a través de la historia, todos los cambios que ha tenido son eminentemente bruscos, pero tan bruscos que uno cuando ve, por ejemplo, la cuestión de que entró el Bitcoin, pero antes entró el dólar. O sea, es una cuestión que uno dice, pues sí, pero es un cambio brusco, sí, pero ya hubo un antecedente de un cambio similar a eso. Que ahora las extremas se han acabado. Sí, pero cuando inició la guerra, todos los partidos de izquierda que hay lo borraron y se instauró una dictadura. O sea, es una cuestión que un cambio brusco. No quiero tampoco hacer valoraciones políticas, ni en pro ni en contra de parte de nadie, porque de todos modos este país lo construimos todos y todos somos culpables y todos somos responsables de cómo lo tenemos. O sea, es una cuestión que es parte de todo. Entonces, esta es la presentación, amigos y Juan. Si existe alguna pregunta, pues yo con todo gusto la voy a responder, algún comentario, algo que quieran dar, o si quieren, pues algún argumento adicional, pues con todo gusto, pues estoy a sus órdenes. Sí, dígame. Tengo un comentario y una pregunta. La pregunta es, ¿cuál ha sido la valoración que le han dado a tu literatura en Uruguay? O sea, ¿ha tenido buenas revisiones? ¿Ha sido tomada como algo contribuyente a la cultura o sea, no se escribe lo mismo, sino que elaboras algo nuevo? Esta literatura es nueva para ellos. Sí, es que ¿cómo ha sido la quizás nuevo no, porque como ellos están cundidos de varias corrientes, ¿va? Y les digo que cuando uno se topa con un grupo de lectores, le mencionan actores que uno dice, ¿y ese quién es? Va? Pero cuando uno ya lo empieza a ojear, es una vaca sagrada, o sea, entonces pero la cuestión está en un libro se valora por la capacidad que tiene de penetración y de la crítica favorable que se hace alrededor de él, ¿va? Entonces, por ejemplo, con la Cofradía del Anillo, que es de los Escuadrones de la Muerte,
hay una venta bastante fluida en Amazon. Entonces uno dice, ese libro lo escribí en el 2009, ¿va? Y lo puse hasta hace poco en Amazon, porque un amigo me ayudó a hacer todo eso. Eso quiere decir que los lectores están interesados en seguir conociendo del libro. Y con Carlota lo voy a presentar en 3 lugares más. Ya lo presenté en 5 en Uruguay, y en una de esas 5 presentaciones lo presenté en la meca de la presentación artística en Uruguay, que es el Ateneo de Montevideo, que es como la catedral. Ese edificio adentro todo está hecho de mármol, o sea, también la misma tradición del Palacio Salvo, y que uno llegar allí, pues que le digan, aquí pasó Mario Benedetti, aquí pasó Juan Manuel Blanes, o sea, uno dice, wow, o sea, que estoy en donde cualquiera quisiera venir a hacer lo que se hace. Como yo soy un inmigrante y allá dejé de ser abogado, porque sí, llegué a entender que era mejor, porque iba a quitarme de encima un peso moral. Estudié en la fiscalía, después anduve otros 15 como defensor particular, y yo una vez a Juan le dije, no sé si te acordás, que esto ya a mí no me gusta, ya no quiero hacer esto, ya no me sentía bien. Y allá pues ando en otras cosas, ando metiéndome en otros negocios, porque esto no me da de comer. Pero la gente que me lo ha leído, eso, la otra cosa, los uruguayos no te andan con así como, le voy a decir que estuvo bonito, porque, pues sí, para considerarlo, no, te dicen, mira, fíjate que te he señalado ahí en la página 38, ya viste, sí, hay una incongruencia ahí, eso no te andan, ¿no? O te dicen, parece que te falta sinapsis y te falta un poco de orden en la exposición de las ideas, te saltaste una regla vital, y te empieza, todo es regla para ellos, todo lo manejan en base a los cánones en los que se debe establecer el arte, porque el arte tiene canon, o sea, los cánones son como algunos parámetros que son indispensables para hacer una obra. Por ejemplo, una obra, un cuadro, digamos, decir, que tiene que estar adecuadamente distribuido, si está delineado, pues. Entonces, este libro, hasta ahora no me han dicho nada. Y eso que lo pasé ya por el tamiz de los más críticos, que no te andan con tanta cosa para decirte, no, este libro no sirve. Es más, hasta una profesora de historia me dijo que le gustó el libro porque hace unas descripciones de nuestra realidad uruguaya que están muy bien planteadas. O sea, entonces, ¿por qué hablo de Artigas? Hablo de Blanes, me meto a hablar del Gran Steve, o sea, me meto, pero claro, en medio de la trama, hago que los personajes intercambien ideas, pero ellos creen de que el robo se da en Montevideo y que todo va a terminar allá. La cuestión es cuando la obra los hace, al lector lo lleva a una de las colonias más, disculpen la palabra, más cabronas de San Salvador, al corazón del crimen organizado, y ven a la gente y ven lo que hacen y ven cómo piensan. Entonces ha tenido una muy buena recepción. Claro, las otras obras son muy locales, son de nuestro país, y no me he atrevido a exponerlas porque esto me está sirviendo de punta de lanza. Y va bien, porque voy a sacar la otra edición hoy que llegue y tengo 3 presentaciones. Entonces eso me da, bueno, la presentación que tengo aquí también, que voy a ir a hablar allá de... el público acá siempre va a ser poco, porque yo sé que nuestra cultura está más interesada en Bad Bunny y está, o sea, es una cuestión que así es. Vienen los que están interesados y son, así les digo, esencia de un proceso distinto. O sea, gente más enfocada en decir, no, yo estoy pensando, yo no me estoy dejando ir por las emociones. Sí, eso se refiere al comentario de que como el presente está en concuerda con el pasado. Los escritores que tuvimos, como escritor y crítico de la cultura literaria del país, sí, porque yo lo veo de esa manera,
Creo que en el pasado hubo bastante conflicto de confundir a la sociedad salvadoreña. Por el mismo hecho que nuestra sociedad no tenía la educación, no se vio que teníamos universidades fundadas en 1800. Estados Unidos, Inglaterra, tenía sus primeras universidades en 1600. Entonces, nos da mucho a entender, y muchos escritores que son tomados ahora relevantes, que el Ministerio de Cultura les da una gran campaña para que la gente sepa quiénes son nuestros escritores. Encuentro bastante perjuicio en estos escritores, y ellos se tomaron el halago de ensanchar eso, y eso se le ha quedado. Mencionaste el ejemplo de los niños riéndose de una violación. Muy bien. Y fue algo que yo viví en un cantón, y yo miré cosas cuando estaba pequeño, que cómo se le salía a los niños de mi edad y menos hacer cosas que repugnantes ante los sentidos. Y eso fue el hecho de que yo hice como escritor, porque yo pienso que en el pensamiento estamos bien retrasados, y aparentemente estando al pie de lo que sacan ahora los celulares, las iPads, el rap o la música, no es que tener nada en contra de eso, pero ¿por qué el Ministerio de Cultura promueve más estas cosas que en la actualidad? Como escritor moderno, yo te considero como un escritor moderno, y me agrada de que pongas esas cosas, porque raramente nuestros escritores exponen cosas de esta naturaleza. Al contrario, halagan más en poesía. No es tener nada en contra de la poesía, pero popularizar algo demasiado es un error, así como los pandilleros también popularizan su cultura y ellos promueven eso. Entonces también tiene que haber un ente que está en contra de eso, pero aparentemente no encontramos eso, y como escritores que vienen de otros lugares que hemos vivido parte de esto, me agrada de que haya más esto, se promueva este tipo de... Gracias amigo. Hay una cosa vital. Nosotros hemos tenido generaciones de escritores de gran importancia, pero sucedió un elemento que sí lo quiero compartir con ustedes. Apareció una generación del 44 que estaba, no voy a mencionar nombres porque se me va a hacer largo, que fueron los que alumbraron la conciencia nacional para derrocar a Martínez, a Maximiliano Hernández Martínez. Es un selecto grupo de escritores que la poesía y la narrativa se enfocó a que los salvadoreños entendieran qué es lo que estaba pasando a través de elaboración de literatura bien dicha. Y bastaba un poema, por ejemplo, miren, en la generación comprometida que surge en los 50, 60 y 70, después de la generación del 44, ¿quién no entiende lo que quiere decir? Los que ampliaron el canal de Panamá son los guanacos, los que repararon la flota del Pacífico y fueron vistos como plata y no como oro, o sea, como silver. Entonces, son los eternos indocumentados, los primeros en sacar el cuchillo. O sea, nos está describiendo, pero nos está describiendo sin darnos un discurso. Ese es el poder de la poesía, ¿me entienden? Roque Dalton por eso se convirtió en referente y sigue siendo un referente. Lo que pasa ¿qué es lo que pasó a continuación? Fíjense bien, viene la generación del 44 pasa, surge la del 50, la del 50 se armó más, hubo más afluencia, porque el proceso de la dictadura militar que se instaura en 1932 empieza a ser más represiva a partir del 50, con la llegada de la política norteamericana del garrote, que Alianza para el Progreso, no sé si se acuerdan de aquella de las manitas así que daban unos cumbos de aceite, y todos los que ya somos más grandes nos acordamos de eso, entonces y Alianza para el Progreso, pero Alianza para el Progreso escondía verdaderamente una política de intervención interna de la doctrina de la seguridad nacional para detener el crecimiento del comunismo, el auge del comunismo. Entonces los escritores, narradores, poetas se pusieron en contra no de eso, sino que en contra de los abusos, de la desaparición, de la tortura, y empezaron a hacer poesía de eso. Uno de los más sobresalientes fue Roque Dalton.
O sea, voy a ponerlo a él porque es el que más se oye. También está Irma Lanzas, está Roberto Armijo, Manlio Argueta, que es el director de la Biblioteca Nacional. La generación comprometida, y hay una generación de teósofos, que allí entra Claudia Lar, Alberto Maferrer y Salarrué, que es el que estaba diciendo nuestro querido Juan, y que Salarrué tiene unos libros, por ejemplo El Cristo Negro. Yo tengo un comentario que hice en ¿cómo se llaman? En YouTube sobre el Cristo Negro, que se aborda cuál es el objetivo de Salarrué en ese libro. Ahora, para terminar, hay una generación olvidada que le llaman, que es la que aparece en la guerra, pero en el 90, cuando entran los gobiernos de Arena, fíjense lo que hicieron, a partir de los 80. En los 80 entran los gobiernos, la dictadura que estaba ya concentrada en la guerra. Dijeron, no, pero aquí tenemos que detener otra generación de poetas. Entonces, a partir de a mediados de la década de los 80, 85, 86, cuando ya iba saliendo Duarte, empiezan a cerrar los espacios culturales. Cuando entra Arena con Cristiani, se promueve ya que se cierre el CENAR, que se cierren los centros de poesía. Empezaron a cerrar todo, y si ustedes se acuerdan, en esa época apareció Domingo para Todos, le dieron realce a fin de semana, para que se llame el otro, y a un montón de programas chocarreros donde solo chabacanadas y tonteras sin ningún sentido. Porque si ustedes ven un programa de Domingo para Todos en YouTube, yo les reto a que vean si hay actos inteligentes que abonen al desarrollo de la conciencia para cambiar nuestra forma de vivir. No, entonces se cierra el CENAR con el que consolidó todo el proceso de castración total a las expresiones del arte, a la expresión de la libertad por medio de la literatura, fue Calderón Sol. Entonces sepultan todo eso, y este es el resultado de que los niños se estén riendo de un acto delictivo, porque les hemos inculcado la bayuncada. Fíjense que pasa una cosa en Uruguay, y esto, no vayan a creer que esto es, yo cuando lo vi por ejemplo, se sube un señor cantor con la guitarra, y canta una canción. Nadie le dice a nadie que aplauda, pero todos aplaudan en el ómnibus. Yo cuando lo vi la primera vez me sentí tan raro que me puse a aplaudir, pero así, sí, ¿por qué aplaude esta gente? Pero ya cuando se subió el otro con un cencerrito ahí, y que cantaba bien bonito, ¿va? Una canción tradicional, y hasta el chofer les da. Entonces, la otra es que cuando van en el avión, es increíble. Cuando aterriza el avión en Uruguay, toda la gente uruguaya, cuando se esconde el sol, ahora en verano, en la playa, que todos están en la playa, cuando ya va metiéndose el sol, y cuando un bolo, fíjense bien, un bolo, allá le dicen boliche, está ya medio soropeto, como dicen, ya hablando que es novio de la luna, se pone a bailar. En lugar de que le digan bolo chuco, saquen ese, la gente lo que empieza es animarlo. Ya está alegre, aplaudámoslo, y empiezan a aplaudirle, bailar, pónganle música, hacer el teatro, y empiezan a decirle, lo estás haciendo bien. O sea, es una cuestión que yo digo, pero así son. Y nosotros no, nosotros nos burlamos, le ponemos el pie al que va pasando para que se sube a la grada, porque eso nos han enseñado la tradición política y la organización social que nos ha forjado. Por eso los niños se estaban burlando de un acto delictivo, porque nosotros, recuerden, lo hemos hecho también. Lo que pasa es que hemos sido tan inconscientes. ¿Por qué? Porque esa manera de ver la vida está metida ya en nosotros. Es que la dejamos de ver cuando nos salimos de la burbuja. Ahí sí la dejamos de estar inconsciente, y observamos con mayor atención cuando ya salimos, aquí hay algo que no está bien. Pero podemos hacer algo todavía. Imagínense, yo no es porque esté diciendo
miren qué poquitos han venido a presentación. A mí eso, ya no, al principio sí me sentía mal, ¿va? Ahora ya no, ya con el hecho de que venda mis ediciones, me siento ya tranquilo, y que con el hecho de que en esa cuestión se estén moviendo, digo ya, que no tengo 1 millón de suscriptores ahí, también a mí no me preocupa. Si esto, la lectura, esa la rueda, pues, vaya, ¿por qué los niños estos estaban haciendo la cuestión esta de la petaca, el cuento de la petaca? Porque tiene vigencia. Y disculpen, pero tiene vigencia. ¿Y por qué se lee? ¿Por qué se critica? Porque hay en algunas casas, en algún lugar de este país, que un crimen de esa naturaleza se está cometiendo. Simple. Entonces, la explicación es simple. Lo que pasa es que lo convirtieron en ese crimen, lo llevaron al arte y lo enaltecieron. Y decir, vaya, para que lo comprendan hasta dónde llega nuestra ignorancia. ¿Ah? Bueno, lo que tiene la literatura es que es un fin en sí mismo. Claro. Y esa es la satisfacción que uno gana. Cuando tenemos otra literatura que halaga las cosas, ya es buscando otra cosa, no el fin de la literatura en sí. Por eso es que damos buenos puntos de vista, y el punto que tú das, fuera de la tradición solo literaria, es bastante, porque fuiste abogado, es bastante enriquecedora la literatura, porque es otra perspectiva que traemos aparte de la mentalidad cuadrada literaria, de que solo literatura y así se escribe. Entonces, sí, no, muchas gracias. Bueno, gracias. No sé si hay alguien que quiera. Vamos a ver. Bueno, yo también una consulta, si está dentro de sus escritos, en este último, como ves la violencia, ¿verdad?, que sucede acá, si planteas por lo menos lo que es los orígenes de este tipo de violencia, ¿verdad? Porque este fenómeno actual no es que así por así, sino que se salió así por así, ¿verdad? Esto fue planeado en la Casa Blanca o en otra parte. Entonces nosotros acá pues tenemos ese problema. Ahí en México la droga, Colombia la droga, y así sucesivamente en diferentes países de otro tipo de crimen organizado. Más que nosotros lo tenemos ahí. Vos que decís que estuviste en la FGR, si saben dónde viven, saben quiénes son, saben todo y no los van a recoger. ¿Por qué? Porque hay alguien detrás de vos que te dice, no, este caso me lo hace para acá, o pasó, no sé. Entonces, si se tiene esa valoración, por lo menos, porque es totalmente necesario. Sí, hay una introducción que hago cuando me meto a la situación de explorar lo que pasa en El Salvador, y hago una pequeña, porque no puedo en la novela, como no es un ensayo, ¿va? El ensayo es un estudio etnográfico, puede ser, bueno, el ensayo puede hacer estudio de cualquiera, pero es un estudio generalizado donde se llega a conclusiones del por qué las cosas están así dentro del ámbito que se quiere estudiar, y uno pues lo expone, y eso sirve en algunos, por ejemplo, ustedes han visto los libros educativos que le dan a los niños. Eso es producto de un ensayo que se hizo. Bueno, ¿qué le enseñamos a los niños? Esto y esto y esto. Estudiemos. ¿Qué nos interesa? Entonces estudian y dicen, saquemos entonces los complementos, esto y esto y esto, y eso plasman en el libro que le van a dar al niño para que lo estudie, porque el que lo hizo sabe que esos son los objetivos valorativos que lo van a llevar a comprender mejor las cosas y lo van a llevar a que se integre al proceso que sigue después. Ahora, como es una novela, lo que se hacen son plantear generalidades por qué están así las cosas. Y ya, o sea, no puedo dejarlo así desde el momento que hago la introducción hacia explorar la realidad nuestra, plantearlo. Acordémonos de que la cuestión de las pandillas es un efecto colateral de la guerra, y un efecto de que lamentablemente, y no es porque quiero yo darle valor agregado a lo que dice el gobierno o a lo que dice el presidente Bukele, pero todos sabemos de que había negociaciones turbias entre estos grupos, y yo fui fiscal, y yo conocía esos videos. Yo me di cuenta de esos videos antes de que los pasaran allí. Yo los vi, y los vi clarito. Y les digo que
que cuando lo ve, porque lo que hicieron allí, cuando los que sacan, los videos que sacan en YouTube, es de alguien grabando con el teléfono. Pero yo lo vi grabado del teléfono que estaba grabando a la persona, ¿me entiendes? Entonces cuando estábamos en una reunión especial pasaron esos videos. Y yo me quedé, wow, ¿y ahora qué hacemos? Y nadie dijo, vayan a capturar a esos delincuentes. Esa cuestión del polígono de tiro, eso es, de que iban a practicar allí. ¿No estábamos mal acaso? Entonces uno dice, esta cosa como que si se hubiera parado antes. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Toda esta violencia se ha ido a los cantones, ¿va? Por cómo me han contado las cosas ahora. Para recuperar esto está difícil, pero tuvo un origen perverso y no se puede negar que así fue. Ahora, no quiero tampoco decir que el gobierno está haciendo lo correcto, ni me quiero meter en eso, porque hay mucha pasión aquí también, con unos que están en contra, otros que están en pro, y a veces uno hasta puede dar alguna opinión que puede dar a malas interpretaciones, pero realmente no hemos salido de ese estado salvaje. Ahí está. Entonces es urgente salir de eso, pero miren cuántos habemos aquí preocupados por una nueva conciencia nacional. Somos un buen grupo para ir a hacer presión en la calle, o sea, y no una simple marchita pues sí, no. Es tremendo. Y estas reuniones, cuando vayan a ustedes a otra, acostúmbrense, que siempre van a haber sillas vacías. Pero vayan a que van a traer a Daniel Ruck y esta tontera aquí con Juan ahí estuviera topado con la sillita y toda la gente encima de Daniel Ruck. Aquí. En bolsa estuviéramos. Entonces, ¿por qué? Y pongo a Daniel Ruck no porque quiera hacerle un desprecio, sino que el hombre se ha ganado su lugar debido a qué, pues, a la popularidad de los medios, a que habla muy fluido, que por cierto es uruguayo, y que cuando uno analiza, bueno, ¿y qué me dejó de bueno? Entonces, así estamos. Escuchen la música en los buses, pues, en los microbuses, y uno dice, pues, pero esa canción casi dice que la mujer es basura y que solo hay que agarrarla para satisfacción del que la quiere agarrar, pero eso, y la escuchan a todo volumen, sin ninguna consideración para niños, mujeres, o para gente decente. ¿Por qué? Porque esa es la cultura del diablo que nos han inculcado. Entonces no nos admiremos cuando en las escuelas ese mismo patrón se reproduce. Entonces, estas propuestas son pequeñas, como dicen, pequeños gritos que se dan para entretenerse y para hacer opinión. Porque una de las cosas que debe tener la literatura, una novela, es crear opinión. Y sobre todo, hay una parte de este libro que explica en qué consiste la alquimia. Porque cada uno de nosotros podemos hacer oro, pero para transformar plomo en oro, hay que transformar el plomo que está en nuestra mente, convertirlo en oro. Y es un darle vuelta a todo ese montón de pensamientos inútiles, autodestructivos que tenemos, para ir construyendo una nueva sociedad. Y como dijo un filósofo hindú, Krishnamurti, si cambia usted, cambia el mundo. Porque la revolución fundamental no empieza en una masa social, empieza en uno. Pues sí, como el alcohólico. Hoy estuve con un amigo que tiene 2 años y anduvo bien fregado, tirado en la calle. Tengo 2 años, me dice. Y estamos hablando de eso, que ¿de dónde surge el valor? Nadie le va a decir, vaya a dejar de tomar, sí, porque me dijiste, pues, adentro. Entonces, nos espera mucho trabajo por hacer. Y hay que hacerlo desde ya en nosotros mismos. Porque somos poquitos, ¿va? Y uno dice, no, pero una sola golondrina no hace verano. Pues sí, pero intentémoslo, aunque empecemos con nuestros hijos. Y mejoremos el enfoque. Y si algún día les toca salir corriendo, como a muchos nos ha tocado, quizás a la mitad de salvadoreños nos ha tocado salir corriendo,
van a sentir esa necesidad de venir a querer también cambiar las cosas. O sea, porque cuando llega uno dice, che, aquí viven de otra manera, la cosa está aquí de otra forma, ¿va? Entonces, bueno, esos son mis comentarios. Pues, disculpe que ¿alguien más? Nadie, ¿va? Pues yo quiero agradecerte, Sergio, lo hago público también, primero como parte del equipo. Agradezco también a los compañeros de Cafeto que nos enviaron esta rica infusión. Sí. Y es así como nosotros, desde aquí, de este pequeño centro cultural, intentamos trabajar para desarrollar un poco nuestra cultura, entendiendo que la cultura puede ser a lo que le decimos bueno o malo, ¿va? Como bien decías, eso es el nombre de un libro, La cultura del diablo. Es de un escritor salvadoreño, no recuerdo su nombre, pero sí Melitón Barba. Melitón Barba. Ah, bueno, gracias. Y sí, pues tenemos una cultura del irrespeto, de pasar encima del otro, porque así lo vimos. Yo he platicado mucho y lo mismo intentamos hacer como una crítica respecto de qué es lo que tenemos como entorno. Yo decía en muchas ocasiones, cuando ya se declaró el robo directamente desde la clase política, que prácticamente era el mismo empresariato, que no veía una necesidad de que fueran tan gañanes, pues ya tenían el poder y aún así se robaban más sobre las arcas del Estado, y uno se ponía a pensar, esto de verdad que va a ir para peor, porque si el grandote hace esto, el pequeño lo toma de ejemplo. Es lo mismo que el profesor. Si el profesor llega borracho a dar la clase, o si el profesor acosa a los estudiantes o a las estudiantes, o trata mal, entonces eso de alguna manera va generando un espejo, y sobre todo en los chiquillos. Yo me acuerdo de niño, fui un niño, nació en el 79, y pues por bendición yo estaba demasiado pequeño como para que Cojute no hubo mucha violencia en los días de la guerra, pero sí alcancé a ver desde la escuelita donde yo estudiaba, alcancé a ver cómo se llevaban a la gente en las reclutados, tanto reclutados para el ejército como reclutados para la guerrilla. Y la gente no quería irse, pues ellos, que seguro, digamos que como población nacemos, eso sí, yo creo que nosotros nacemos nada más por las aflicciones y las ganas de seguir adelante de nuestros antecesores. Ajá. Y digo ganas, con las ganas que le den de hacer de todo, hicieron tanto que nos hicieron a nosotros. Pero no pensaron en parir en un sitio tan violento como El Salvador, un sitio que ya en los días de Salarrué estaba así, un sitio que desde antes, en esta misma tertulia yo me he puesto a pensar en Patricia Alvarenga, una investigadora costarricense, creo que Fran se la puede, al menos por sus publicaciones. Ella escribió un libro que se llama Cultura y Ética de El Salvador, Cultura y Ética de la Violencia, 1884-1932, y habla de ese periodo de 50 años en el que a las personas oriundas de esta tierra, quienes manejaban el poder, les dicen, mira, ¿sabes qué? Vamos a valer la tusquia y te voy a hacer tusquia de tu tierra, quiero sembrar café y alivianarme a mí y a mi gente, que eran los criollos. Y nacen bandas, o sea, hubieron dos formas de actuar de la población salvadoreña que se quedó desprovista de tierras. Uno, volverse los colonos, que es entre paréntesis una esclavitud muy medio maquillada, porque no es ni siquiera mucho. Y la otra parte, se crearon bandas de asaltantes de los caminos. Y eso a mí me sorprendió porque, aparte que no era un investigador nacional, que como bien lo decís, esto pasa todo el tiempo, el del Salvador siempre tiene fiebre por todo, ¿va? Y si yo soy del Águila y vos de la Alianza, matémonos ahorita, ¿va? Entonces, y es así, una cosa tan sin sentido, porque las diferencias está bien, pues si somos diferentes solo por el hecho de haber nacido en un día diferente, ¿va? O de madres diferentes, o con partera diferente, somos únicos como seres humanos. Pero en el caso de nuestra sociedad, pues se planteaba esta bifurcación. Hubo una población indígena que aceptó la propuesta que estaba dando el señor o los señores criollos de que deben ser los colonos y de vivir en las fincas y trabajar en lo poco que quedaba del añil, lo poco que quedaba del algodón y el café que venía despuntando. Y otra parte que se dedicaron a ser asaltantes de caminos.
Y entonces cuando yo lo leí y me sorprendió mucho porque yo encontraba que la investigación de esta mujer planteaba a lo que yo le puedo decir, esto en realidad me invento el término, no vayan a creer que esto es así, pero para intentarlo entender yo decía como un proto-marero, porque era una persona que la misma sociedad dijo, ¿sabes qué? Vos sos indio y te voy a discriminar. 1, 2, sos indio y te quito tu tierra. Y 3, pusieron una ley contra la vagancia en esos días. Y nace la Policía de Hacienda para cuidar las haciendas. Entonces topamos al cerco a esta población. Y es lo mismo que nos estás contando. Si le bajamos a la educación, si le bajamos a los valores, si le bajamos a varias cosas, entonces somos seres salvajes y podemos hacer todo tipo de salvajada. Entonces esto es programado y uno pensaría, no, esto está pasando porque ellos han querido hacer así. Hay muchas personas que piensan así y yo no estoy defendiendo a nadie. Yo perdí amigos con los que jugábamos pelota en este mismo barrio y los perdí allá en la colonia Fuentes, por ejemplo, ahí más para allácito las otras colonias, y con los cuchillos trabados en la espalda. Eran los mareros de los 90s. Los primeros mareros que empezaron. ¿Y por qué se metieron estos locos? Sus papás se fueron a la USAM en los días de guerra. Y como no tenían nada que hacer, entre los Nintendo y los Ataris que mandaban de allá, que ya eran como la droga, electrónicas, entre eso y no hacer nada en las escuelas. Y como me cuida la abuela, me cuida la tía, me pasa todas esas cosas, pues la gente no tuvo mayor oficio que hacer y pues sí, de verdad que no es divertido estar encerrado y la educación ya era aburrida. Yo me dormía en las clases. Y no quiero decir que si yo fui un excelente no, pues en realidad soy zurdo y le caí mal a todo el mundo porque yo pienso de otra forma. Entonces entiendo de otra forma el mundo. Y pues gracias a la crianza, a mi familia y todo eso, que hemos podido conocer un poco más y avivar un poco más, abrir las entendederas, limpiarnos de toda la mugre con la que nos vamos criando en esta cultura salvadoreña. Y todo esto se refleja en cada una de tus novelas. Yo quiero hacer también, por si ustedes, los que no conozcan las novelas de Sergio, empezando con la Cofradía del Anillo, que creo que es la primera, ¿no? que aparece, y pues habla de cómo fue que se mata a Monseñor Romero, y ese odio sigue existiendo hasta el momento. Hay una división dentro de este grupo de personas creyentes del cristianismo a través del catolicismo, y de que el católico comunista y el otro que se cree pistudo, ¿va? Entonces es bien chistoso porque no somos ni una ni la otra cosa, y además ¿dónde quedó Tlaloc? ¿Dónde quedaron nuestras verdaderas historias? Y que como quiero, ahí también me quiero echar un poco más para atrás con la gente que le tuvo que meter la flecha a Pedro de Alvarado. Esos son los cambios bruscos que hemos vivido, y ese no es el único cambio brusco, es uno de los que nos han marcado como sociedad. Pero aquí la raza de verdad que tiene que sacar los dientes, porque si no te los meten a boca. Entonces es una cosa donde todavía los derechos es palabra muerta, es una palabra hueca, no existe. Y reclamarlos ya es pelazonga, ya usted está loco, ¿verdad? Porque anda reclamando esas cosas. Esto, por eso dice Sergio, y es algo que nosotros también hacemos desde el Solar y desde Cafeto, promover al menos criterio. Y por eso es bonito, porque bueno, lean el libro, búsquenlo, si ya los tienen, vuélvanlos a ver, ahora que ya platicamos de más, siempre es lindo. Después de que platicamos con vos, por ejemplo, del Cristo Negro de Salarro, yo lo fui a leer, eso hablábamos ayer con Ruth, la otra compañera, y hablamos de eso, de volvernos a encontrar, y no solo es nosotros como lectores, sino también nosotros como parte de esta sociedad. Hemos sido golpeados, digamos que lo más bonito es el terremoto y el maremoto y las erupciones, porque estas son directamente movimientos de la Tierra, que de verdad la Tierra no tiene odio, el odio lo tiene el ser humano. Pero los conflictos sociales, nosotros nos tratamos muy mal, y todo el tiempo, esto no es una cosa del salvadoreño, es el humano. Y generar estos valores, pues entiendo yo que es ahí donde nos distinguimos entre los que no nos gusta la salvajada, o que queremos una vida mejor, con otra experiencia, porque entendemos que esto no solo es feo, pues, sino que también hay experiencias lindas como tener un hijo, como crear un libro, como tener amigos, inventar. Nosotros nos tocó inventar este escenario independiente, y es una vaina que nos llena, nos hincha el pecho, porque son cosas maravillosas. O sea, digamos que no le hemos sacado las tripas a nadie. Entonces, ¿cuánta lista tendrán, digamos, estos grandes
pandilleros que ahora están guardados, los que queden vivos, ¿verdad? Que es una generación reciente. Y no es nada gracioso para ellos porque ellos también tienen sus hijos y ellos no quieren. Y vos no me dejarás mentir, ellos tampoco del todo quieren que sus hijos sean como ellos. En algunos casos, no necesitan tener más porque es una vaina de que es un poder ilegítimo. Y esta cosa, sos libre al hablar de todas estas vainas. Y esto también nos hace reflexionar. El violín de Justo Armas nos mete a esta historia de Justo Armas. También lo de el último camarada. Y la última gárgola que supimos, ¿no? que antes de que ya estaba hecha cuando te ibas. Que son los niños de la calle, ¿verdad? Que ese era el otro nombre, ¿verdad? Que tenía la novela. Que ganó el premio centroamericano, lo tiene esa novela, según premio centroamericano.